Hola, buen día, bienvenidos a Sigma. Hoy les contaremos qué son nuestras tejas de UPVC. Comenzaremos por qué es el UPVC. El UPVC tiene muchas interpretaciones en sus términos, pero básicamente es un plástico. Un plástico que conocemos en muchos elementos en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos al sector de la construcción, lo que más identificamos cuando hablamos de UPVC o de PVC es la tubería, la que coloca el plomero cuando llega a nuestra casa, instala toda la red o cambia la red de tubos por los que pasa nuestra agua potable. Esa tubería está hecha de esa clase de plástico, el PVC. Es el plástico fundamental que compone cada una de nuestras tejas termoacústicas. ¿Por qué UPVC? La U simboliza que el PVC no tiene un plastificante. Esos plásticos que encuentras en la tubería o el que encuentras de pronto en las tejas de toda la vida, plásticas transparentes o translúcidas de nuestros techos, son PVCs con plastificantes, plastificados, que les dan unas características específicas. Pero en este caso necesitamos que no tengan ese plastificante para mejorar la resistencia. Entonces básicamente el UPVC es el PVC sin plastificar, sin un plastificante. De ahí partiremos para contarles cómo están compuestas nuestras cubiertas termoacústicas y sus características y funciones. Ahora les voy a contar los productos que tiene Sigma en cubiertas termoacústicas de UPVC. Básicamente tenemos tres geometrías o perfiles, como se conocen técnicamente. La Sigmatech 1075, la Sigmatech 1130 y la Sigmatech Colonial. Tienen grandes diferencias no solo técnicas, sino en su forma, en su geometría. Como lo pueden apreciar, tenemos diferencias en sus dimensiones, en sus medidas, pero también en sus acabados. Vamos a arrancar por nuestra primer cubierta trapezoidal Sigmatech 1175. La Sigmatech 1175 es una cubierta de UPVC que en el mercado se conoce como cresta alta. Mientras la denominamos acá Sigmatech 1075, en el mercado general de distribución les van a hablar de la cresta alta en UPVC. ¿Por qué la denomina así? Porque tiene 37 milímetros de altura en esta cresta. Cada cresta de la cubierta tiene 37 milímetros de altura. Y de ahí también nuestro nombre, la Sigmatech 1075, para clasificarla o separarla de las otras geometrías. Esta cubierta viene en dos espesores, 2 milímetros y 2.5, pero la 2.5 es la única cubierta de ese espesor que manejamos en la 1075 y viene en color blanco. No la manejamos en ningún otro tono, solo en color blanco. Este mismo perfil también se maneja en colores y en espesor de 2 milímetros. Todos los tonos que manejamos, y en catálogo encontrarás los diferentes colores que vienen avanzando, pero por el momento son el azul, el rojo y el verde, vienen con 2 milímetros de espesor y se denominan 4 capas. Ya veremos adelante por qué. La siguiente geometría es la Sigmatech 1130. La 1130 se denomina también en el mercado como cresta baja. Si apreciamos la diferencia entre la 1075 y la 1130, la principal o la más visible de sus características es la altura de la cresta, aunque tienen otras dimensiones y medidas que también las caracterizan. Pero por el momento, cresta baja. Es bien importante tener estos nombres presentes porque una es la denominación interna de la compañía, como queremos que la reconozcan en el mercado, pero otra es la denominación genérica que se utiliza en el mercado. Entonces tenemos la Sigmatech 1130, que es la cresta baja. Y por otro lado, el perfil colonial, que el perfil colonial es la misma geometría también que manejan en el mercado con la misma descripción colonial, y es una cubierta que viene de un espesor de 2 milímetros también, al igual que la 1130 y que la 1075. Recordemos, la única que tiene un espesor distinto y que se maneja en la compañía con otro grosor es la 1075, que viene de 2.5, y ese espesor solo se maneja en color blanco. Ahora, algunas otras características de las cubiertas de UPVC. Cuando hablamos de la cubierta 1075, la Sigmatech 1075, estamos hablando de una teja con un perfil para usos muy industriales. No quiere decir que no se emplee en usos residenciales,
pero digamos que una de sus principales funciones o aplicaciones es en el segmento institucional o industrial, por dos grandes motivos. El primero, que aplica para todas las cubiertas, y es el largo de la teja. Las tejas, al ser importadas, vienen con un largo de 11 metros con 80. ¿Por qué vienen un largo de 11 metros con 80? Porque ese es el largo que alcanza a ubicarse dentro de un contenedor de 40 pies. Toda la línea de nuestras cubiertas de UPVC vienen importadas, y para poderlas traer en las condiciones óptimas para que lleguen al mercado deben venir dentro de un contenedor. Y los contenedores más largos son de 40 pies, 12 metros. Los fabricantes ubican dentro de esos contenedores cubiertas de 11 metros con 80 para proteger el producto en el tránsito marítimo, que no se vayan a lastimar las puntas, a quebrar, que no van a tener quiebres laterales en medio de los movimientos de las mareas y en los buques. Por eso vienen un poco más cortas de los 12 metros. Pero nuestra medida para todas, y que es la primera medida que tenemos que aprendernos, es que las cubiertas de UPVC vienen de un largo de 11 metros con 80. Lo mismo aplica para la 1130 y para la Colonial. Para la Sigma-Test 1075, la siguiente medida importante es su ancho total. Aquí tenemos que diferenciar claramente dos tipos de ancho en las tejas. Uno llamado el ancho total y otro llamado el ancho útil. El ancho total hace referencia a la medida entre el punto en el que inicia una cubierta, la teja, y el punto en el que termina en su quinta cresta. Esta geometría tiene 5 crestas. Al terminar la quinta cresta, encuentras que la teja tiene 1 metro y 7.5 centímetros de ancho. Por eso también la denominamos 1075, por la dimensión de su ancho. En la Sigma-Test 1130 también identificamos dos anchos. El ancho total, que corresponde a su nomenclatura al 1130, que es de 1 metro y 13 centímetros. Desde donde comienza la primer cresta, que podría ser este punto, hasta donde termina la última, que a diferencia de la 1075 tiene una cresta más. Entonces acá hablamos de 5 crestas y en la 1130 hablamos de 6 crestas, 6 roblones también se denominan de este estilo. Cuando tomo la medida desde el primero hasta el último roblón, encuentro que la teja tiene 1 metro con 13 centímetros de ancho total. Y nuestra cubierta colonial. La cubierta colonial, al igual que estas dos, tiene un ancho útil y un ancho total. El ancho total, que es del que estamos hablando en este momento, desde la primera cresta hasta la última, es de 1 metro y 5 centímetros, 1,05. Es la única de las 3 cubiertas que no le pusimos el nombre de su ancho, pero por obvias razones, y es que esta teja asimila a las tejas coloniales, y por ende el mercado empezó a denominarlas de esa manera, tejas coloniales. La tercera medida relevante para nuestras cubiertas es una que ya mencioné, que es el ancho útil. ¿A qué hace referencia el ancho útil? Cuando tú vas a instalar una cubierta en un área, para poder dar continuidad a la instalación, debes hacer algo que denominamos un remonte o un traslapo. Un traslapo es cuando tomo una teja y la pongo sobre la otra para poder evitar que el agua se introduzca, pero yo poder seguir dándole continuidad al montaje de la cubierta. Esa es la forma Lego de explicar cómo se monta finalmente la cubierta. Pero cuando yo hago este remonte o monto una cresta sobre la otra, lo que es el ancho total de la teja se reduce. Y de ahí surge el nuevo ancho que denominamos ancho útil. ¿Qué es el ancho útil? El ancho total menos la cresta que remontamos. Y en ese aspecto obtenemos que la teja 1075, la Sigma-Test 1075 o cresta alta, pasa a tener un ancho útil de 1 metro exacto. Entonces, cuando yo hago este remonte, la teja pierde 7.5 centímetros de cobertura y queda de 1 metro de utilidad el ancho total de la teja. En la 1130 tenemos exactamente el mismo efecto, pero con dimensiones distintas. Cuando hago el remonte o el traslapo en esta cubierta, recordemos que tiene un ancho total de 6 crestas, casi como lo estoy viendo aquí, y de 1 metro 13 de ancho. Cuando yo hago el remonte, el ancho de la teja realmente me queda de 1 metro y 5 centímetros, 1,05. Entonces es una teja que tiene mayor cobertura que la 1075, logra cubrir más espacio. Con la misma metodología de hacer
un remonte. Ellas no necesitan más, simplemente necesitan un remonte de una cresta. Y así logro cubrir el área con la cubierta que estoy instalando. Y por último, para nuestra cubierta colonial. La cubierta colonial, como dijimos hace un momento, tiene un ancho total de 1,5 metros. Pero cuando hacemos el remonte, al igual que las otras tejas, obtenemos su ancho útil. Y el ancho útil es de 96 centímetros, 0,96 metros. Es decir, que el ancho total de 1,05 m, ella nos va a cubrir realmente 96 centímetros cuando yo logro o cuando debo hacer el remonte de una cubierta sobre la otra. Hasta ahí llevamos las 3 dimensiones principales de las cubiertas. Los largos, los 2 anchos, 4 dimensiones y el espesor. Recordemos, la 1075 tiene 2 espesores, 2.5 en blanca y 2 milímetros en colores y también en blanco. La 1130 tiene toda en 2 milímetros y la colonial igual en 2 milímetros. Ahora bien, vamos a entrar a temas un poco más técnicos. No vamos a ir a profundidad, pero temas técnicos comerciales que nos van a ayudar a interpretar los requerimientos del cliente y a poder hacer una especificación correcta de cada una de nuestras cubiertas. Lo primero es, las cubiertas, todas las cubiertas, no solo las cubiertas termoacústicas de UPVC de Sigma, sino todas las termoacústicas y las no termoacústicas en el mercado, tienen una variable técnica que las diferencia y que es relevante al momento de instalar una teja, y se llama la distancia entre apoyos o correas. Toda teja tiene que venir instalada sobre un soporte, que puede ser de madera, puede ser de acero, puede ser de aluminio, dependiendo de las condiciones técnicas de cada proyecto o la especificación dada, ya sea por el ingeniero, por el arquitecto o por el instalador de cubierta, porque hay obras que finalmente las especifica o domina el instalador de la cubierta. Estas estructuras de soporte no solo cambian en los materiales que empleo para hacer el montaje, que pueden haber muchas más agrupaciones dentro de las mismas maderas, aceros y aluminios, sino también en la robustez de la estructura y qué necesita cada una de las cubiertas para poder soportarse de una manera correcta. Recordemos que una cubierta, más que una teja, más allá de una teja, es un elemento constructivo que nos ayuda a proteger un activo. Un activo que pueden ser las instalaciones en las que nos encontramos ahorita, puede ser nuestro hogar, nuestra casa, donde tenemos todos nuestros activos, incluida nuestra familia, o puede ser la cubierta de una instalación industrial donde tenemos equipos, máquinas y operarios trabajando en dicha planta. Eso es lo que realmente representa una cubierta. Es un elemento de protección de un activo. ¿Protección contra qué? 2 elementos principales, pero pueden haber más. El primero de ellos, la lluvia. Cuando uno piensa en tejas, en cubiertas, lo primero que se viene a la mente normalmente es la lluvia. Que no entre el agua, porque el agua puede dañar o afectar y tampoco permitiría que residiéramos en un espacio permanentemente. Entonces, es un elemento de protección contra el agua lluvia. Segundo, contra el sol, porque permanentemente no puede estar uno con la luz del sol sobre uno o sobre los equipos. Los equipos se dañan, se recalientan, se queman, al igual que le pasa a uno. La radiación solar lo puede a uno afectar. Y las cubiertas tienen la bondad o la característica técnica, deben tenerla, de brindarnos un coeficiente de sombra, es decir, protegernos de la radiación solar dependiendo de lo que queramos. Si es sombra completamente, es decir, que la radiación solar o la luz solar no pase, o translucidez, donde puedo tener un porcentaje de coeficiente de sombra y otro coeficiente de iluminación o de luminosidad en el espacio. Y podría citar un tercer elemento, sino que esto depende mucho de la condición geográfica, y puede ser el granizo. El granizo, que es distinto a la lluvia. Y cuando tenemos granizo, obviamente tenemos que proteger todo lo que está expuesto a él. Y las cubiertas son un elemento que nos permiten esa protección de los elementos como el granizo. Sumamos también la polución, la contaminación que uno empieza a encontrar que se deposita sobre el área de cubiertas y que también son elementos que evitamos que ingresen a las áreas en las que nos encontramos por medio de una sencilla teja, como se conoce en el mercado, que para nosotros técnicamente se denomina una cubierta. Entonces, como son elementos de protección, tienen que cumplir ciertas condiciones
para poder tener una vida útil apta en esas condiciones de intemperie o de exposición a condiciones naturales. Y parte de esas condiciones, en el caso de nuestras cubiertas, se las brinda el material que vimos al comienzo, es decir, el UPVC. El UPVC, siendo un plástico, tiene unas condiciones particulares que cumple para poder ser empleado como cubierta. La primera de ellas es resistencia a la radiación solar. La segunda podría denominarse la resistencia a los cambios de temperatura. La tercera, resistencia al desgaste por abrasión. Abrasión es como cuando lijo o paso algo áspero sobre algo liso, que empieza lo áspero a degradar lo que está o lo que es liso. Eso es abrasión, un elemento abrasivo. ¿Y por qué esas tres condiciones principalmente? Uno, la radiación solar, como lo mencioné, daña o degrada elementos. Los rayos ultravioleta, principalmente, generan degradación progresiva de los materiales, entre ellos hasta la piel. Si nos exponemos a la radiación solar, nos quemamos. Entonces es una de las primeras contraindicaciones que tiene uno cuando está expuesto al sol, y utiliza bloqueadores, y utiliza bronceadores, y utiliza elementos que lo protejan, inclusive hasta que le puedan dar un tono bonito o atractivo, si es el caso del bronceador. En las cubiertas es similar, ellas están expuestas a la radiación solar, y para poder protegerlas en su composición plástica colocamos unos aditivos UV, aditivos que nos ayudan a contener la degradación que genera la radiación solar. Los rayos ultravioleta principalmente, que son los que generan la quemadura o la degradación del producto. Entonces todas las cubiertas, tanto las blancas como las de color, como las coloniales, como las 1130 o las de 75, tienen esos aditivos ultravioleta, aditivos UV, que permiten que la cubierta tenga una garantía y una vida útil. Importante ese elemento, garantía y vida útil. Lo hablaremos ahorita. La segunda condición, que tengan resistencia a los cambios de temperatura. Para países como el nuestro, Colombia, y para todos, en el transcurso de horas, días, meses, pueden generarse diferencias de temperatura en el ambiente y en la superficie de los elementos expuestos al ambiente. Un caso muy típico en Colombia es que tú puedes tener en la mañana o en la tarde un momento de radiación, de exposición solar a tope, altísimo, y de un momento para otro, pasados 30 minutos, una hora, viene y tienes la caída de una lluvia intensa que genera finalmente unos choques térmicos. Tengo un producto que se ha calentado, que ha tomado temperatura por la radiación del sol, y posterior a eso, en 30 minutos, una hora, puede llegar a caer un agua helada que viene del cielo. Eso genera un choque o un impacto térmico. Es uno de los principales factores y de los que menos mencionan cuando hablan técnicamente de las cubiertas. El choque térmico para los plásticos es importantísimo porque eso genera cristalización. Los que se han detallado en algunos momentos, no solo en las cubiertas, sino en elementos del día a día, los faros de los autos. Empezamos a ver que pasados los años el faro del auto, que hoy día es plástico, empieza a mostrar unas pequeñas fisuritas, unas fisuras casi que microscópicas, muy leves, pero esas fisuras van incrementándose con el pasar del tiempo. Y esas fisuras las responsabiliza uno solo por el impacto solar. Y realmente se producen es por el cambio de temperatura. Ese choque térmico entre el sol y el agua hace que el plástico se estrese y empiece a fallar cuando llega el agua fría y lo distensiona. Y genera esas pequeñas fisuras. Eso se llama cristalización. ¿Qué quiere decir cristalización? Que empieza a comportarse ya no tanto como plástico, sino como un vidrio, como un cristal. Al menor impacto puede llegar a la rotura. Para que eso no pase, el UPVC debe ser rígido, como lo mencioné al comienzo, es decir, no tener plastificantes, para que esos cambios térmicos no lo afecten prematuramente. Entonces, cualquiera de nuestras cubiertas, sea blanca o de color, está cumpliendo ese parámetro, ese requerimiento del cambio térmico. Y tercero, la abrasión. El agua no lo percibimos normalmente, pero el agua es un elemento muy abrasivo. Lo encontramos, para ejemplificarlo, en los ríos. Las rocas de los ríos no tienen grandes puntas o aristas, son elementos circulares, como lentejas. Pero eso se debe al paso constante del agua que genera una abrasión sobre esas rocas gigantes y logra formarlas. Asimismo pasa con los elementos que están expuestos en la naturaleza, dentro de ellas las cubiertas. Con caída permanente de lluvia sobre la cubierta y el paso del agua en dirección a las canales donde se recibe todo el agua lluvia en una cubierta
para después drenarla, el agua está circulando permanentemente y genera un proceso abrasivo, como mini lijas, como si yo con una lija muy chiquitica estuviera degradando el producto. De ahí que el PVC no deba venir plastificado. ¿Para qué? Para que sea rígido y tenga una mejor característica de resistencia, un mejor comportamiento frente a esa abrasión. Lo cumplen las blancas, que básicamente tienen el UPVC expuesto, tanto a la radiación, como al cambio térmico, como a la abrasión, pero también lo cumplen las de color. Y acá hay un punto interesante y particular. Si apreciamos al detalle, la característica del acabado de la cubierta blanca de UPVC y la cubierta de color es distinto. La de color tiene una textura y un brillo diferente. La blanca tiene también un brillo distinto, es un poco más opaca. Esto se debe a que nuestras cubiertas blancas son de 3 capas. La capa que está expuesta a las condiciones atmosféricas es UPVC tal cual. Pero en las de color tenemos una cubierta de 4 capas. Y la última capa está en la superficie, que se llama asa. El material se denomina asa. Es un termoplástico también, pero es un termoplástico con la particularidad de retención de color. Se coloca como 4ª capa porque tiene una retención de color que nos va a ayudar a cubrir la garantía y vida útil de la cubierta, como no pasaría si lo tuviéramos en la teja blanca o en el UPVC directamente. Si yo coloco color en el UPVC y no coloco una capa más, sino simplemente el UPVC suelta el color con gran facilidad. Entonces decoloraría rápidamente. Para que eso no pase, tenemos la 4ª capa con el asa, que protege la teja en la decoloración, pero también la protege en las 3 condiciones citadas anteriormente: la abrasión, los cambios de temperatura y la radiación solar que degrada los materiales. Cerrando esta explicación técnica, vuelvo a lo que hice mención en un inicio de los temas técnicos, y es la estructura de soporte de la cubierta. Ya les mencioné que la estructura puede ser normalmente en 3 clases de sustratos o materiales: madera, acero o aluminio. Pero cada uno de estos elementos tiene que cumplir no solo con el denominado cálculo estructural, que lo tiene que dar un profesional, normalmente no de las cubiertas, sino un ingeniero calculista, un ingeniero civil normalmente, o mecánico, o industrial, o un arquitecto si tiene la especialización, para calcular la estructura metálica que pueda dar el soporte correcto a la cubierta en todas las condiciones, con o sin carga viva. ¿A qué me refiero con carga viva? Una cubierta tiene que soportar no solo su propio peso, el peso como tal de la teja. Una cubierta tiene que soportar el peso adicional que puede brindar el agua que circula por la cubierta en momentos de lluvia o el granizo que se estanca en la cubierta en el momento de la caída de granizo. Y para eso se desarrolla el cálculo estructural. Pero la cubierta, para ese calculista, le brinda una información relevante, una información primordial, y es cuál es la distancia máxima que puede soportar cada tipo de cubierta en esa estructura. ¿A qué hace alusión esto? Que tiene que haber una distancia entre el apoyo estructural inicial y el siguiente apoyo estructural, y de ahí en adelante los siguientes apoyos estructurales, que no puede superar una dimensión para que la cubierta no falle en su comportamiento. Cada una de las geometrías le brinda una condición a cada cubierta. Es decir, la Sigmatech 1075 o cresta alta tiene una condición de distancia entre correas o entre apoyos, diferente a la cresta baja o Sigmatech 1130 o a la teja colonial. ¿Y de qué depende? Principalmente de 2 factores. El espesor tiene que ver, si es de 2 milímetros o de 2.5, pero ya sabemos que todas se encuentran en 2 milímetros y que tenemos en 2.5 la blanca en cresta alta, que es la única que viene en ese espesor. Eso nos da una de las condiciones, el espesor. La segunda es la geometría de la cubierta. Y cuando hablo de la geometría es la distancia entre las crestas, la altura de la cresta, la forma del roblón, si es un roblón curvo, si es un roblón trapezoidal, si tiene una forma de cortagotero más pronunciada que otra. Todas esas variables hacen o dan una determinación técnica en este aspecto que vamos a tratar de la distancia entre apoyos. Por ejemplo, la distancia entre estas crestas de la 1075 es diferente a la distancia de las crestas del 1130 y lo podemos apreciar cuando voy a remontar. Si yo remonto las 2 tejas me doy cuenta que la distancia en la 1075 es mayor entre crestas que la de la 1130 y eso le da un comportamiento particular diferente. De ahí que la 1075 pueda tener, dependiendo del espesor,
dos distancias máximas entre apoyos. Si la teja 1075 es de 2 milímetros de espesor, puede tener una distancia máxima entre apoyos de 1,20 m. 1,20 a eje, es decir, que el elemento estructural, entre el elemento estructural 1 y el elemento estructural 2, entre la mitad de ese elemento estructural y el siguiente, que eso se denomina a eje, no puede haber más de 1,20 m. ¿Por qué no puede haber más? Porque la cubierta, en su parámetro técnico del momento de inercia, que es lo que le ayuda a mantenerse en su posición recta o sin pandeo, si supera esa distancia, empieza a generar esos pandeos o flechas, porque el peso empieza a vencer el momento de inercia de la cubierta. Por ende, no puede superar el 1,20 m. Pero si la cubierta Sigmatex 1075 es de 2,5 milímetros, es decir, la que es un poco más gruesa, ya puedes llegar a 1,40 m, 20 centímetros más, lo cual beneficia al calculista en ahorro de dinero en la estructura, pero al inversor en el ahorro de dinero en la estructura, pero al calculista lo pone a trabajar un poquito más porque la siguiente correa tiene que tener una denominación distinta a la que pensó inicialmente para la de 1,20. Entonces es un juego de cálculo que al final queda en responsabilidad del ingeniero calculista, pero la cubierta sí le da un input o una información inicial, y es: si yo soy una Sigmatex 1075 de 2 milímetros, no puedo sobrepasar el 1,20 m de distancia entre apoyos a eje. Ahora, si soy una Sigmatex 1075 de 2,5 milímetros, no puedo superar el 1,40 m, 1,40 m. Siempre teniendo presente que ese es el parámetro mayor. En la Sigmatex 1130 pasa muy similar, pero su geometría genera un momento de inercia distinto. Por ende, la distancia entre correas o apoyos es menor. En esta clase de cubierta no podemos superar, siendo ella de 2 milímetros, los 80 centímetros de espacio entre apoyos en la estructura. Bajamos de 1,40 o 1,20 hasta 80 centímetros, siendo la de 1,20 de 2 milímetros acá y la de 80 centímetros de 2 milímetros acá. Pero como les decía, la geometría denomina o especifica cuál es la capacidad realmente portante de la cubierta. Y esta, al tener la cresta más baja, así las tenga más cerca, pierde capacidad portante. No podemos superar los 80 centímetros. Y por último, nuestra teja colonial, que pareciera de pronto un poco más robusta, con unas distancias entre cresta más bajas y una altura pertinente, pero tiene una acumulación de masa o peso específico en área por metro cuadrado que también limita un poco su uso. Su uso no, limita un poco su espaciamiento entre correas. ¿Y cómo lo limita? Trayéndolo a 70 centímetros. Es una cubierta que técnicamente debe, en espacio entre apoyos, instalarse a 70 centímetros por las condiciones de su geometría y su espesor, su momento de inercia. Ahora, otra condición que aplica también para todas nuestras cubiertas y que debe ser un parámetro de medición antes de especificar o asignar una cubierta como las de UPVC termoacústicas, y que ellas puedan cumplir con los requerimientos y trabajar de una manera correcta, es la pendiente o inclinación para la caída de agua. Las pendientes para nuestras cubiertas no pueden ser inferiores al 15%. 15% del largo de la cubierta. Eso tiene que cumplirse como parámetro de inclinación para la caída de agua. Si no cumplimos con esos ángulos de inclinación, las cargas que soporta la cubierta van a variar, porque es distinto tener el peso completamente horizontal, no solo de la cubierta, sino del agua o del elemento que va a caer sobre la teja, a tener una inclinación que hace que el peso se distribuya. Con esta distribución, la cubierta puede emplearse con las distancias entre apoyos que mencionamos ahorita. Si empieza a bajar la inclinación y a volverse cada vez más horizontal, esa distancia entre apoyos tiene que empezar a volverse mucho más corta, porque si no, la cubierta se nos puede flectar, se nos puede pandear, porque empieza a concentrarse demasiado peso en el área. Entonces recordemos, 15% de pendiente o inclinación como mínimo para que las tejas puedan llegar a la condición máxima de espacio entre correas. También aplica esa pendiente a ciertas condiciones de trabajo. Resulta que las cubiertas debajo del espacio, o sea, en el espacio que están cubriendo, siempre van a tener aire. Y el aire hay que darle un manejo. ¿Por qué? Porque el aire, si es un día
de sol, el aire que está debajo de la cubierta va a tomar temperatura. Si es un espacio muy grande, a veces puede que ni lo percibamos con facilidad, porque es mucho aire para calentar. Pero en espacios de pronto más pequeños, residenciales, sí vamos a encontrarnos con que el aire incrementa su temperatura y eso desfavorece a la cubierta. ¿Por qué lo cito ahorita que menciono la pendiente? Porque el manejo técnico correcto que debe darse al aire que está debajo de las cubiertas es el siguiente. Cuando el aire se calienta, hace el efecto del globo electrostático y es el aire caliente va hacia arriba, empieza a tratar de hacer presión hacia arriba para subir, porque pierde densidad. Y cuando ese aire va hacia arriba, tiene que tener la posibilidad de salir al medio ambiente. Que ese aire que hace presión hacia arriba empiece a irse hacia afuera. Cuando eso ocurre, cuando ese aire sale, el espacio vacío que queda, por presión atmosférica, se llena con aire del más pesado, del que está en la parte de abajo de la cubierta. Es decir, en la parte más baja. Ese empieza a ingresar a llenar el espacio. Y este aire que está más abajo se encuentra más frío. Entonces, cuando empiezo a hacer que el aire frío llene el espacio del aire caliente que migró, yo empiezo a tener un equilibrio de temperatura dentro de esta masa de aire. Si no logro eso, si no tengo bloqueada la salida de aire caliente en la cumbrera o en la parte alta de la cubierta, voy a empezar a hacer una acumulación de temperatura. Y ahí viene un parámetro determinante en el buen funcionamiento de las cubiertas UPVC. Y son plásticas, son cubiertas plásticas. Y los plásticos tienen un trabajo térmico específico, un trabajo a temperaturas máximas específico, igual que todos los materiales, pero a diferencia de otros, es una temperatura relativamente baja. El PVC o UPVC no va a trabajar bien después de los 70 grados Celsius, por lo menos el de Sigma, que es un PVC puro, es un PVC con una porción de reciclaje, o más bien, sin porción de reciclaje. Es clase A, porque si tienes mezcla de reciclado en la composición del producto, esa condición de trabajo a temperatura empieza a bajar, ya no llegas a los 70 grados de uso final, sino empiezas a irte a 65, a 60, a 55, dependiendo si el UPVC que está componiendo la cubierta ya fue procesado y está siendo reciclado o reutilizado más bien en el uso, en la fabricación de la cubierta, o si viene virgen como lo manejamos en nuestras cubiertas. Entonces, como la temperatura límite para nuestras cubiertas UPVC, las de Sigma, son 70 grados, si ese volumen de aire que mencionaba acá abajo está sellado y empieza a calentarse progresivamente, es muy probable que la temperatura de la cubierta como tal de la teja llegue o alcance los 70 grados. Y si se empieza a acercar a los 70 grados, el plástico empieza a reblandecerse, empieza a perder sus condiciones mecánicas, empiezan a caer rápidamente. Y en ese momento se puede empezar a flectar y a permitir entradas de agua, a deformarse la teja, a tomar ondulaciones y formas ya que no se pueden cambiar permanentemente. Entonces el manejo del aire debajo de la cubierta es fundamental, es primordial. Hay que siempre permanecer o tener en cuenta el cuidado de ese principio. Aire caliente saliendo por la parte alta para que aire frío ingrese por la parte baja. Para finalizar el capítulo de las UPVC, de nuestras cubiertas termoacústicas de UPVC de Sigma, también quiero presentarles o darles a conocer que las cubiertas o los sistemas vienen acompañados de otros elementos. ¿Por qué empleo la palabra sistemas? Porque una cubierta no es simplemente una teja. Una cubierta es toda una cantidad de elementos o componentes que hacen que funcione como un sistema. Y ese sistema, para el caso de nuestras cubiertas, viene con algunos elementos más para unas que para otras. Para las cubiertas trapezoidales, básicamente tenemos tres grandes elementos. Primero y fundamental, la tornillería o los elementos de fijación. ¿Por qué es relevante? Porque el tipo de tornillería que empleamos para fijar esta cubierta, o más bien el accesorio que acompaña el tornillo para fijar esta cubierta, hace parte de la garantía de la cubierta, y son los capelotes. Los capelóticos plásticos que están hechos en asa, en el mismo material que tenemos la última capa de la teja, lo cual nos protege de decoloración, es decir, va a hacer que ese capelote visualmente siempre mantenga el mismo color de la teja. También es un distribuidor de fuerza, es decir, permite, o más bien evita, que la cabeza del tornillo por sí sola pueda hacer una presión puntual en la teja y hacer que la teja se reviente o se rompa en ese punto. El capelote es un elemento que cubre la cresta de la teja, la cobija,
y cuando cobija la cresta de la teja distribuye la fuerza que hace el tornillo. El tornillo que empleamos es un tornillo autoperforante, es decir, un instalador en la cubierta lo que hace es poner el tornillo en su atornillador, en su elemento eléctrico, y manda el tornillo de una vez que con su punta perfora la teja y perfora el perfil de soporte. Acuérdense, madera, aluminio o acero. Y él, con su fuerza manual, hace presión hasta que el tornillo llega al punto en el que él, por su presión en la mano, su fuerza en el brazo, determina que ya es el punto en el que debe quedar el tornillo. Es decir, eso realmente no tiene un instrumento de medición real, la presión o fuerza que hace el instalador. Por eso es importante el capelote, porque él puede sobrepasar la presión sobre la cubierta y si no tengo capelote, la cabeza del tornillo me puede reventar la cresta. Pero el capelote protege y distribuye la carga. Además, el capelote le empieza a mostrar cuando ya la cubierta o la cresta empieza a deformar un poco por la presión que le está haciendo y le dice ya, hasta ahí, debe apretar el tornillo o introducir el tornillo. Entonces es importante el sistema de fijación. Repito, tornillo autoperforante, que para nuestro caso es un número 14 de 3 pulgadas de largo, y el capelote, el conjunto capelote, que trae una arandela de caucho y un tapón que confina el tornillo al interior para que no le caiga agua. Este es el primer elemento de los accesorios que acompañan nuestras cubiertas. El segundo, ¿cuál es? Los caballetes. Cuando yo tengo una cubierta en la parte alta, donde divido de pronto la caída de agua de esta manera, donde va a caer agua en una dirección y va a caer agua en otra dirección, esta unión de las dos cubiertas la debo manejar con un elemento llamado caballete. ¿Qué es el caballete? Es simplemente un elemento que tiene este ángulo de inclinación con dos elementos llamados alas, pero que viene continuo, no como yo tengo estas dos piezas, sino viene continuo, se forma de esta manera y se pone sobre la cubierta. Los caballetes para nuestras cubiertas vienen básicamente del mismo ancho de las tejas, es decir, si pienso en el caballete de la 1075 viene de 1,075 m de ancho. Si pienso en un caballete para una 1130 viene de 1,13 m de ancho, y si pienso en un caballete para una teja colonial viene de 1,5 m de ancho. Los caballetes para dos aguas, eso es básicamente. Y el ala del caballete, que es la parte inclinada que se traslapa con la cubierta, son de 30 centímetros. Entonces un caballete nuestro viene de 30 centímetros de largo por acá, 30 centímetros de largo hacia este lado, y el ancho de la cubierta. Y el tercer elemento importante, los complementos translúcidos. Nosotros tenemos dos tipos de materiales para el complemento translúcido. En este caso, para el video, el elemento que tengo acá es de policarbonato. Los elementos translúcidos son mucho más delgados y mucho más flexibles que las cubiertas UPVC. En este caso, en el del policarbonato, estamos hablando de 1 milímetro de espesor, algo muy delgadito, pero es un elemento que nos permite tener la misma condición de garantía y vida útil de la cubierta. En este caso, nuestro complemento de policarbonato es color opal, es decir, este lechoso blanco. Y no es por gusto nomás, es porque en el policarbonato el tener el color blanco nos permite tener una mejor difuminación de la luz, es decir, que la luz se disperse, que no entre puntualmente en una zona, generándonos puntos de luz y unos grandes puntos de sombra, sino que la luz se disperse de una manera correcta para que los puntos de sombra sean menores y logremos tener iluminada el área completa donde se encuentra nuestra cubierta. La geometría del complemento es igual a la de la teja, es decir, cuando hago un montaje, también puedo remontar nuestro complemento sobre la teja, aunque el montaje correcto normalmente es nuestra teja sobre el complemento, para poder hacer la instalación. Y doy la continuidad tal como lo montaría en la cubierta de manera normal. El otro material que tenemos en tejas translúcidas es el plástico reforzado con fibra de vidrio. Es un producto, un compuesto más económico que el policarbonato, cumple con las garantías también de la cubierta y es un poco distinto. Su textura no es tan limpia, tan lisa como el policarbonato, su translucidez es inferior al policarbonato, pero también nos permite una difuminación de luz correcta, cubre o cobija las garantías de las cubiertas para que todo funcione como un sistema. Entonces tenemos policarbonato opal de 1 milímetro y plástico reforzado con fibra de vidrio, importante, viene más grueso, 1,2 milímetros de espesor. Ahora, tan particular como la geometría de nuestras cubiertas coloniales, también la forma como instalamos estas cubiertas y los sistemas que empleamos. La cubierta colonial es una cubierta que se emplea históricamente para hacer instalaciones no tan básicas o tradicionales, mejor, como las cubiertas de dos aguas, que solo tienen caídas de dos aguas en la forma de un triángulo, sino utilizan también diseños, o se emplean diseños donde puedo tener más aguas, 3,
4, 5, 6 aguas en un solo proyecto constructivo. Y para poder desarrollar los uniones y todo el sistema de cubierta, necesito más elementos o más complementos para esta clase de cubierta. Entonces, para la colonial contamos con los ya mencionados también para nuestras cubiertas trapezoidales. Retomo los sets de fijación, que son el tornillo autoperforante y el capelote, el caballete para 2 aguas, que aplica exactamente igual que para nuestras tejas trapezoidales, y el complemento translúcido, que también viene en policarbonato. Ese no viene en plástico reforzado con fibra de vidrio, pero sí en policarbonato, con la misma geometría de la cubierta colonial. Pero adicional a eso, tenemos accesorios que nos acompañan para el resto de diseños de cubierta. Entonces tenemos caballetes para 3 aguas, tenemos caballetes en forma de pirámide o para 4 aguas, tenemos elementos llamados limatesas que nos permiten hacer uniones entre las terceras y las segundas aguas, o inclusive entre terceras y cuartas aguas. Nos permiten hacer varios tipos de unión y unos remates en la terminación de esas limatesas para que no se nos entre polución o animales o cosas que no querramos ahí, o la misma agua, que se llaman tapa terminal limatesa. Digamos que eso compone todo lo que es el sistema de instalación de la cubierta colonial. Son más elementos, pero son necesarios, porque esas cubiertas, si algo las caracteriza, es que se utilizan diseños mucho más atractivos. Es decir, en esta clase de cubierta se emplea más como la quinta fachada, como el quinto elemento a la vista que pueda tener diseño arquitectónico para el transeúnte que ve las cubiertas y las fachadas de los proyectos. Y hasta ahí nuestra conversación sobre las cubiertas termoacústicas Sigmatech en UPVC. Hasta una próxima oportunidad.